Hola a todos, mi nombre es Julieta Roberts, soy residente de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica en el área de inmunología del Hospital Durán. Y hoy les vengo a presentar este ateneo que se llama ¿Abdomen agudo? Yo creo que no. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico de una paciente de sexo femenino de 14 años de edad que tiene diversas concurrencias a la guardia por dificultad respiratoria debido a edema laringio y también por episodios de abdomen agudo sin ningún tipo de hallazgo quirúrgico. Ante los edemas se le ha tratado con corticoides y antihistamínicos sin verse mucha efectividad. En su última concurrencia a la guardia, le comenta al médico que tiene varios episodios a repetición de edema facial, edema de glotis y de miembros inferiores ante situaciones de estrés y también episodios de edema vulvar durante la menstruación. Esto no le resulta muy común al médico de guardia, por lo tanto lo deriva al servicio de inmunología. Bueno, ya en el consultorio comenzamos a conocer un poco más sobre la historia de nuestra paciente, que nos comentó que en su primer día de vida presentó un edema facial secundario a una picadura de insecto. A los 3 años sufrió un edema de lengua sin ningún tipo de desencadenante conocido. Y a partir de los 5 años presentaba edema sin eritema, prurito ni dolor secundario a traumatismos leves. Estas crisis eran de 3 a 4 crisis anuales, pasando luego a 3 a 4 crisis mensuales. Eran tratadas con corticoide, antihistamínico y adrenalina sin ningún tipo de resultado. Finalmente llegamos a la edad de 14 años y momento en que se presentó en nuestro consultorio. Se lo mandó a hacer diversos tipos de análisis inmunológicos y entre ellos C4, C1 inhibidor y C3. Podemos constatar un C3 normal, C4 de 4 miligramos decilitro con un valor normal de 18 a 30 miligramos decilitro, es decir, muy bajo, y un C1 inhibidor de 7 miligramos decilitro con un valor normal de 15 a 35 miligramos decilitro, o sea, también extremadamente bajo. Con estos resultados se puede diagnosticar a la paciente con angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor. Bien, vamos a hablar un poco de qué es un angioedema. Es un edema de piel y o mucosas que incluye el epitelio intestinal y el respiratorio. Es de inicio súbito y de corta duración y se produce un aumento local de la permeabilidad de los capilares submucosos o subcutáneos y de las vénulas postcapilares, generando así la extravasación del plasma y un edema transitorio. Puede ser debido a la degranulación del mastocito, como se da en episodios de alergia, o mediado por bradiquinina. Este es el mecanismo por el cual se produce el angioedema hereditario. Bueno, ahora vamos a hablar de las cininas para conocer de dónde viene la bradiquinina mencionada. Las cininas son un grupo de decimógenos plasmáticos que participan en la respuesta inflamatoria. La cascada de activación del sistema de las cininas comienza por la precalicreína, que al activarse y convertirse en calicreína actúa sobre los cininógenos de alto y bajo peso molecular, formando bradiquinina y lisbradiquinina respectivamente. La calicreína puede ser activada por el factor 12 de la coagulación y una vez activada puede escindir el plasminógeno plasmina, vinculando esta vía con el sistema de la coagulación. La activación de la calicreína se regula gracias al C1 inhibidor. Este producto mencionado, la bradiquinina, lo que va a producir es efectos vasodilatadores, aumento de permeabilidad vascular, también posee efecto quimiotáctico y estimula las terminaciones nerviosas produciendo dolor gracias a la liberación de prostaglandina I2 y óxido nítrico. Una desregulación por déficit de C1 inhibidor nos va a generar el llamado angioedema. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el C1 inhibidor. El C1 inhibidor pertenece a la familia de los inhibidores de serinoproteasa, al igual que la alfa-1 antitripsina, antitrombina, alfa-2 antiplasmina y el PAI-1. Es sintetizado por los hepatocitos, es un polipéptido de cadena sencilla glicosilado de 478 residuos de aminoácidos, tiene un peso molecular de 76 kilodaltons, una vida media de 67 a 72 horas, su concentración plasmática fisiológica es de 24 miligramos de decilitro y puede inhibir al C1R y C1S activados, al factor 12A, al factor 11 activado, a la calicreína y también al activador tisular del plasminógeno.
Como pudimos ver, el segundo inhibidor está involucrado en una gran cantidad de vías, tanto la cascada de la coagulación, la cascada del complemento y el sistema de contacto. Igualmente, en este ateneo vamos a hablar fundamentalmente de lo que es la cascada del complemento. Y acá la tenemos, se las presento. Igualmente no vamos a hablar de todo este lío, sino más que nada de la vía clásica, dado que el C1 inhibidor está involucrado en la inactivación del C1 para inhibir el desarrollo de la cascada. Cuando la cascada está activada, se produce un gran consumo de C4 y de C2, lo que se ve reflejado en los pacientes con déficit de C1 inhibidor. De esta manera, el C4 se convierte en un gran screening y la buena noticia es que lo podemos medir en el laboratorio. Dicho todo esto, les paso a contar qué tipo de déficit podemos encontrar en esta patología. El déficit hereditario es un trastorno autosómico dominante definido por la deficiencia de C1 inhibidor. Tiene una prevalencia de 1 en 50.000 personas, se da por una mutación en el gen SERPING1 localizado en el brazo largo del cromosoma 11. Su debut se da principalmente en la infancia y se debe a déficit quali o cuantitativos de C1 inhibidor. Se pueden clasificar en tres tipos. La de tipo 1, que se da en el 85% de los casos por un déficit cuantitativo de C1 inhibidor. La de tipo 2, que se da en el 15% de los casos por un déficit funcional de C1 inhibidor debido a mutaciones que ocurren cerca del sitio activo del inhibidor produciendo una proteína no funcional. Y finalmente la de tipo 3, en la cual tenemos concentración y funcionalidad de C1 inhibidor normal, pero se da debido a un aumento del factor 12. Se afecta con algunas excepciones a las mujeres y se cree que los estrógenos juegan un papel crucial en la patogenia. Los estrógenos aumentan los niveles de factor 12 y disminuyen también las concentraciones de C1 inhibidor. En un porcentaje significativo, estos pacientes se identifican también mutaciones del factor 12 que pueden provocar un aumento de la actividad del mismo o también una mayor susceptibilidad a su autoactivación. Luego tenemos el déficit adquirido de C1 inhibidor, que se da sin ningún tipo de historia familiar. También tiene una prevalencia de 1 en 50.000 personas. Se da por un aumento de catabolismo o por una inactivación del C1 inhibidor. Su debut es en la edad adulta y se encuentra asociado a enfermedades linfoproliferativas o autoinmunes. Al déficit adquirido lo podemos clasificar en tipo 1 por consumo debido a la activación del C1 inhibidor por inmunocomplejos circulantes y o por interacción del C1 con antígenos de superficie de células tumorales, o de tipo 2 que se da por inactivación. Hay autoanticuerpos anti-C1 inhibidor dirigidos frente al centro de unión a C1s, bloqueando así su actividad, dando un C1 inhibidor que no funciona, pero sí que es dosable. Los anticuerpos son típicamente IgG, pero también puede darse IgA o IgM. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un déficit cualitativo o cuantitativo de C1 inhibidor, al cual se le expone a una situación de estrés, como por ejemplo una extracción dentaria, se va a dar una activación anormal de la vía clásica del complemento, se van a consumir los factores C4 y C2 y se van a liberar mediadores vasoactivos que aumenten la permeabilidad capilar. De esta manera se va a desencadenar el angioedema. Vamos a hablar un poco de la clínica que presentan estos pacientes. La frecuencia que pueden tener de ataques es variable, algunos pueden tener episodios manuales, mientras que otros pueden pasar años sin presentar ninguno. Van a presentar hinchazón, dolor, este dolor es no eritematoso, no pruriginoso y sin aumento de temperatura y sin asociación a urticaria. Puede ser espontáneo o causado por trauma, estrés, infecciones o administración de estrógenos exógenos. Lo importante a destacar es que este tipo de angioedemas no pican. Una gran cantidad de pacientes pueden presentar lo que se denominan síntomas prodrómicos como hormigueo o eritema previo al angioedema, síntomas gastrointestinales como obstrucción intestinal, anorexia, vómitos y dolor abdominal intenso que pueden llevar a los pacientes a la guardia y conducir a una exploración quirúrgica completamente innecesaria. También presentan síntomas respiratorios como edema de orofaringe y de laringe que puede conducir a la obstrucción. Por lo general, el angioedema empeora durante aproximadamente día y medio y dura de 2 a 5 días antes de resolverse espontáneamente.
Y las áreas más comúnmente afectadas son la cara, como los labios, párpados y la lengua, y las extremidades, el abdomen y los genitales. Pasando entonces a la parte de laboratorio, es completamente fundamental la parte preanalítica. Las proteínas que forman parte del sistema de complemento son enzimas lábiles que se activan a temperatura ambiente. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la extracción de sangre debe ser no traumática y en tubo seco. El coágulo se debe dejar retraer 1 hora, no más. Se debe separar en tubo nuevo para evitar activación por posibles rayones o contaminaciones de tubos previamente usados. A temperatura ambiente la podemos conservar solamente 1 hora. Si no se procesa en el momento, hay que llevarlo al freezer a -80 y así se conserva. Debemos evitar también el consumo por la presencia de otras proteínas, por lo que es importante tener en cuenta la historia clínica que presenta el paciente. Bien, para el diagnóstico nos basamos fundamentalmente en el funcionamiento de la vía del complemento. Entonces, primeramente vamos a dosar C3 y C4, dado que son muy buenos screening ante sospecha, dando C4 muy disminuido y C3 normal. Luego pasamos al C1 inhibidor, el cual podemos medirlo tanto de forma cuantitativa como funcional. Y finalmente podemos evaluar también el C2, que se encuentra disminuido en ataques agudos. Pasamos a la evaluación de CH50, que nos permite evaluar el funcionamiento completo de toda la vía del complemento y la formación del complejo de ataque a la membrana. Podemos dosar C1Q ante la sospecha de angioedema adquirido. Y también se pueden dosar autoanticuerpos anti-C1 inhibidor. Vamos a hablar un poco de las técnicas utilizadas en el laboratorio para dosar este tipo de proteínas. Primero vamos a hablar de la inmunodifusión radial, que es una reacción inmunoquímica mediada por anticuerpos que forman inmunocomplejos con las proteínas a determinar y se pueden ver como precipitado en forma circular. Las placas contienen el gel de agarosa con un antisuero monoespecífico contra la proteína a determinar. La proteína en cuestión forma entonces la reacción inmunoquímica con el anticuerpo específico a medida que va difundiendo por el agar y forma un inmunocomplejo que precipita y origina un anillo de precipitado. Esta placa se deja montada en reposo a temperatura ambiente y se lee el ácido de precipitado a las 72 horas. Se lee mediante este aparatito que nos permite correlacionar el halo con un valor y de esta manera podemos determinar C1 inhibidor, C2, C1Q y anti-C1 inhibidor. El otro método que utilizamos es la inmunoturbidimetría, en la cual se realiza la determinación cuantitativa de proteínas plasmáticas por una reacción específica antígeno-anticuerpo. Esta interacción lo que va a provocar es la aglutinación, generando así una turbidez que influye en la intensidad de la luz transmitida, que se mide fotométricamente y se puede correlacionar con la concentración de hálito de la muestra. Lo que utilizamos en el laboratorio es este equipo denominado SPA de The Binding Site y lo utilizamos para la determinación de C1 inhibidor, C4, C3 y CH50. Es importante comentar que estas proteínas, para medir estas proteínas, el gol estándar es la nefelometría, pero The Binding Site realizó la validación de este equipo de inmunoturbidimétrico, por lo cual se puede correlacionar perfectamente para la determinación de estas proteínas. Ahora paso a contarles cómo evaluamos la funcionalidad del C1 inhibidor. Lo hacemos mediante una placa también de inmunodifusión radial que contiene un anti-C1R en gel de agarosa. Acá les presento dos situaciones distintas, una de un paciente normal y otra de un paciente con déficit funcional de C1 inhibidor. En este caso vamos a comparar dos tipos de halos distintos. Uno que se expone a una solución de PBS y el otro que se expone al plasma del paciente. En el primer caso, al agregar PBS, la vía del complemento no se va a activar y el C1R entonces se va a unir al anti-C1R de la placa y formar un halo débil. Cuando se le agrega el suero, al agregar la IgG, el complemento se va a activar y si el C1 inhibidor es funcional, va a inhibir al C1R y por lo tanto no va a haber formación del halo. En el caso del paciente con déficit funcional, el halo del PBS y el halo del suero del paciente van a ser iguales, dado que
el C1R seguirá presente al no ser inhibido por el C1 inhibidor. Pasamos ahora a la medida del CH50, que nos va a servir para evaluar la función completa de la vía clásica del complemento, es decir, de C1 a C9. Tenemos tres métodos para determinarlo: el gol estándar de hemólisis en sangre de carnero, una reacción enzimática en placa de microtitulación y la medida del C9, y, como habíamos dicho anteriormente, la utilización del SPA por inmunoturbidimetría. En este caso, el sustrato utilizado va a imitar a los microorganismos, es decir, son liposomas con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Va a haber anticuerpos del reactivo que se van a unir a la superficie, y si se activa el complemento se va a formar el complejo de ataque a la membrana, con liberación de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que va a reaccionar también con el NAD presente en el reactivo. Esto va a generar un cambio de absorbancia proporcional a la actividad del complemento. Este método se encuentra validado por el gol estándar, es decir, el de la sangre de carnero. Entonces, resumiendo, en el angioedema hereditario tipo 1, es decir, que el déficit va a ser antigénico, vamos a encontrar un C1 inhibidor antigénico disminuido, por lo tanto, un C1 inhibidor funcional también disminuido, C4 disminuido, C1Q y C3 normales. En el angioedema hereditario tipo 2, donde el déficit es funcional, el C1 inhibidor antigénico se encontrará normal, el C1 inhibidor funcional disminuido, el C4 también, y C1Q y C3 van a ser normales. En el angioedema hereditario de tipo 3, C1 antigénico y funcional van a ser normales. Lo que nos va a llamar la atención va a ser la disminución del C4. C1Q y C3 también se van a encontrar normales. Y finalmente, en el angioedema adquirido, lo que vamos a tener es C1 inhibidor antigénico funcional, C4 y C1Q fundamentalmente, y a destacar, disminuidos. Y C3 se va a encontrar normal. Aunque tiene valor académico, las pruebas genéticas no son necesarias para el diagnóstico de este tipo de patologías. Puede ser útil para determinarse en niños más pequeños, y también puede usarse como en pruebas prenatales o en sangre de cordón umbilical en recién nacidos. Pasamos entonces a hablar ahora del tratamiento. El tratamiento puede dividirse en tres áreas: para los ataques agudos, que reducen la gravedad y la duración de los ataques del angioedema en el momento; la profilaxis a largo plazo, que son para prevenir la aparición o al menos reducir la frecuencia y la gravedad de los ataques de angioedema; y la profilaxis a corto plazo, que son para prevenir ataques durante situaciones de estrés ya anticipadas, como por ejemplo una extracción dentaria. El objetivo del tratamiento va a ser restablecer la regulación de la formación de bradiquinina, mejorar la eficacia para degradarla o antagonizar los efectos de la bradiquinina a nivel de su receptor. Lo que tenemos disponible es el danazol, lo que hace es aumentar el RNA mensajero del C1 inhibidor. Sin embargo, al ser un andrógeno, tiene una gran variedad de efectos secundarios, entre ellos es la virilización, por lo cual no es altamente recomendado. También se puede utilizar el ácido tranexámico, un antifibrinolítico, que limita la activación del factor 12 y además el consumo de C1 inhibidor. Este fármaco es utilizado ampliamente en niños a los cuales no se les puede dar andrógenos. El ecalantide es un inhibidor de la calicreína. También se puede dar icatibant, un antagonista del receptor de bradiquinina. Y finalmente el C1 inhibidor recombinante, el cual es el más recomendado, el que mejor funciona, menos efectos secundarios tiene, pero igualmente es el más caro y por ahí más difícil de conseguir para los pacientes. En cuanto al angioedema adquirido, es importante tratar la enfermedad subyacente para atenuar la producción de autoanticuerpos contra el C1 inhibidor o frenar la formación de complejos inmunes que puedan estar activándolo y consumiéndolo. Para los ataques agudos, el C1 inhibidor puede producir resistencia en los pacientes con niveles elevados de autoanticuerpo y por lo tanto pueden requerir dosis mayores y que la respuesta clínica además sea menor a la esperada. En cuanto al tratamiento de la paciente de nuestro caso presentado al principio, paso a comentarles que lo que se dio fue una profilaxis a largo plazo con danazol de 400 miligramos diarios,
una profilaxis a corto plazo con C1 inhibidor concentrado, el cual se administró 1 o 2 horas antes de un procedimiento, como por ejemplo la extracción dentaria a la cual se sometió, y después se le dio para ataques agudos C1 inhibidor concentrado intravenoso. Bien, finalmente llegamos a las conclusiones. Podemos decir que el angioedema hereditario y adquirido son causas poco frecuentes pero muy importantes de angioedema. Son potencialmente mortales, no responden a antihistamínicos y es una enfermedad altamente incapacitante. En el pasado, los pacientes con angioedema a menudo tenían ansiedad, depresión e interrupción del trabajo, la escuela o la vida diaria debido a la presencia de estos ataques. Los tratamientos profilácticos son muy efectivos y seguros, brindando así un camino hacia una vida normal para estos pacientes. El rol del laboratorio es fundamental para el screening rápido de esta patología, ya que un C4 disminuido es altamente sospechoso, lo que permite instalar un tratamiento apropiado y evitar así de esta manera secuelas. También es fundamental para el diagnóstico el C1 inhibidor disminuido, y es un criterio diagnóstico y una prueba muy fácil de realizar. Bien, esta es la bibliografía que usé. Y ahora sí, muchísimas gracias por su atención.